Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:04 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Cuando un fiscal o una fiscal se abocan diligentemente a las investigaciones y a las causas que tienen en curso, y lo hacen con disciplina, lo hacen con valentía, y lo hacen siempre procurando ir al fondo de las cosas y no dejarse llevar solamente por las versiones superficiales que a veces dan los que colaboran o los que quieren negar la verdad en un hecho muy concreto, pues se van teniendo resultados. Eso es lo que ha pasado con el fiscal José Domingo Pérez. Por eso es que hay dentro del propio Ministerio Público, y esto lo encabeza el propio fiscal de la Nación, una serie de hechos de hostilidad para tratar de generar algún problema y evitar que él pueda seguir con ese trabajo que, por cierto, está siendo muy bien valorado por la opinión pública. ¿Qué cosa es lo que se ha podido conocer el día de ayer? Recordarán ustedes que todavía siguen en un larguísimo proceso de discusión las audiencias para determinar si es que corresponde o no que vayan a prisión preventiva algunas personas que alrededor de Keiko Fujimori formaron esa estructura criminal instalada dentro de Fuerza Popular, según la teoría que ha establecido el Ministerio Público para este caso. Entonces ya se discutió en el caso de Keiko Fujimori, ella terminó con esa disposición de un encarcelamiento de 36 meses y ayer se empezó a discutir uno por uno a quienes colaboraron con ella en el 2011 en estos fines que pueden ser, como dice el Ministerio Público, ilegales. Se comenzó con Augusto Bedoya y así se fue o se va a ir discutiendo sobre los otros también. ¿Qué cosa me parece que va a suceder? Van a correr la misma suerte de Keiko Fujimori, por lo menos algunos de ellos, pero otros que en esa condición o antes de estar en ella han empezado a dar su testimonio, a dar información que pueda también más adelante, ya en el desarrollo del juicio, seguramente procurarles una mejor situación, habida cuenta que la colaboración eficaz en un país como el nuestro, donde hay altos niveles de corrupción y de criminalidad organizada, ha sido fundamentales para desarmar organizaciones que tanto daño le han hecho a la sociedad, a cambio de beneficios muy concretos que van a tener estas personas por declarar y dar información relevante, pero además en la protección, y escuchen muy bien este argumento que más adelante lo voy a desarrollar, para proteger a su propio entorno familiar que también puede terminar involucrado en estas situaciones. Y eso parecería que ha llevado o lleva, en este caso como en varios otros, a que la gente se anime a colaborar y que el fiscal pueda avanzar en sus pesquisas. Ayer el fiscal dio cuenta de un nuevo testigo protegido que no solo confirmó una estructura criminal dentro de Fuerza Popular, su manera de actuar y los nexos que empezaron a generar con distintos niveles de personajes que hacían cada uno lo que les competía en el mandato de esa red, sino que también empezó a incorporar otros nombres que hasta ahora no eran conocidos en estas investigaciones, o por lo menos no con la nitidez que aparecieron el día de hoy en el planteamiento del propio fiscal José Domingo Pérez. Ya Hildebrand en sus 13, hace varias semanas, había publicado el testimonio de dos colaboradores de este congresista, Miguel Castro Grandes, congresista de Fuerza Popular, que se decía donde se decía que este señor había pedido que se recojan dineros de personas relacionadas a Keiko Fujimori para que se puedan utilizar a la campaña y luego se pueda esto de alguna manera hacer transitar sin que deje rastro y después buscar justificar estos movimientos con documentos que finalmente terminaron siendo falsos. Pero no se le prestó mucha atención porque parecía un personaje de segunda línea que no era significativo para toda la estructura que en ese momento estaba todavía delineándose o estaba investigándose. Pues bueno, ayer el fiscal José Domingo Pérez habló de un testigo protegido y dijo que ese testigo protegido había sindicado directamente a Miguel Castro Grandes como una de las personas que participó de esta operación de pitufeo o de trámite a escondido de dineros para que justamente no fueran rastreados por los organismos competentes en materia de prevención del lavado de activos, y lo mencionó en más de una oportunidad a propósito de lo que un testigo protegido dice sobre él.
Y hasta ahí lo que pasó es que saltó el nombre del congresista Castro en todos los medios de comunicación como una persona a la que se le imputa una participación muy concreta. Y desde ahí vino la crítica y se dijo, bueno, uno más que participó, en fin, debe haber pasado lo mismo que con Rolando Reati, y eso es lo que se discutía el día de ayer. Pero ya anoche en el programa de Beto Ortiz, que el programa se llama Beto a Saber, este congresista dio su versión, dio su testimonio, y ahí es donde él mismo develó, él mismo reveló, él mismo hizo conocer a la sociedad que él era el testigo protegido, no era otra persona, sino él. Pero ahí quiero que ustedes presten atención a estos argumentos que son fundamentales para imaginar, por lo menos en un comienzo, y después seguramente con el pasar de las horas, ya certificar si esto es así o no, qué cosa puede estar detrás de esa declaración de Miguel Castro Grandes el día de ayer. Él dice que estaba muy mortificado y que quería denunciar, acusando recibo de que eso que ha hecho el fiscal no es un asunto regular y que atenta contra el debido proceso, que el fiscal develó que él era el testigo protegido. Y eso no es verdad, porque ayer lo que José Domingo Pérez hizo más bien es todo lo contrario. Él, es verdad, hizo referencia a un testigo protegido, y lo más probable, por lo que ayer por la noche ha dicho Miguel Castro Grandes, que es congresista fujimorista, efectivamente se refería a él, pero el fiscal José Domingo Pérez, justamente para ocultar la identidad del testigo protegido, puso las declaraciones del señor Miguel Castro Grandes en boca de otra persona, justamente para que nadie pudiera siquiera sospechar de que es él el que ha dado esa información. Entonces, cuando ayer por la noche Miguel Castro Grandes sale y dice, esto está mal porque el fiscal finalmente ha develado mi identidad, yo soy el testigo protegido, lo que está haciendo es reaccionando frente a algo que no ocurrió de esa manera. El fiscal José Domingo Pérez, de una manera muy rigurosa y desde mi punto de vista, en términos de investigación y de pesquisa fiscal, muy inteligente, hablaba de un testigo protegido, pero no hacía referencia a él y no daba señales para que nadie identificara de dónde viene ese testimonio. Y ha sido este congresista el que, por voluntad propia o por recomendación de su abogado, que es el señor Jorge Castro, que tiene toda una trayectoria de defender personas que la verdad no son las que el país hubiera querido tener por la manera como se comportaron en el pasado, pues ha terminado haciendo público que él es el que colabora con el sistema de justicia. ¿Qué cosa es lo que puede estar persiguiendo el señor Castro? Si es que esto es ingenuidad, cosa que no creo porque su abogado es un abogado muy recorrido, pues uno podría decir le ha ganado el subconsciente, ha salido a develarse sin que nadie diera señas de que se trataba de él. La otra es hacer pública su identidad para criticar al fiscal José Domingo Pérez y con eso buscar perjudicar su estrategia y anunciar lo que finalmente ayer dijo, que iba a retirar su testimonio porque no tenía las garantías para poder mantener en bien resguardado lo que él considera es fundamental, y es verdad, en un proceso como este, su propia integridad y la de su familia. Yo no sé si la verdad, esta manera de presentar las cosas tiene el genuino interés de decir, oye, yo soy y voy a seguir colaborando, pero a propósito de lo que ayer se ha dicho en la audiencia, se puede imaginar que soy yo y pido protección para que justamente no me pase nada, que sería lo natural, que sería normal, que sería lo correcto, o es que busca boicotear el trabajo del fiscal diciendo que no hay ningún nivel de protección de aquellos que han estado colaborando y por lo tanto se tiene que desestimar el punto de vista que ha servido al fiscal para identificar el funcionamiento en distinta medida de la red criminal que él está investigando por estos días. Hay que tener mucho cuidado por dónde pueden venir las movidas, porque en este momento no me cabe la menor duda de que lo que van a tratar es de interrumpir el trabajo de José Domingo Pérez, porque esto podría generar
una crítica que puede terminar generando un incidente, que puede a su vez terminar generando una investigación a José Domingo Pérez y puede terminar con el fiscal Pedro Chávarri, el fiscal de la Nación, algún nivel de persecución para tratar de sacarlo del caso por mal comportamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado desde donde habla. Ahora, ¿qué cosa es lo que ha dicho Miguel Castro Grandes? Y eso me parece que es importante también, que él decidió colaborar con el sistema de justicia y en particular con el Ministerio Público, porque sentía que la persecución penal podía alcanzar a su familia, y ha dicho que podía alcanzar a su esposa y que podría alcanzar inclusive a otros familiares. Y él, para salvaguardar el derecho de sus seres queridos, no ha querido o se ha puesto en el camino para él asumir la responsabilidad que corresponda, pero para tratar de evitar que puedan tomar algunas medidas con estas personas que dice nada, absolutamente nada tienen que ver con lo que se le imputa a él y a otras personas relacionadas con Fuerza Popular. Y eso puede ser verdad, porque eso sucede, y es por eso que en el caso de Rolando Reate, que también se conoció que eres un testigo protegido, pues él ha decidido hablar, porque tanto su esposa y otros familiares muy cercanos están también siendo involucrados en estas investigaciones, y él ha dicho: mi familia no va a caer por una cosa en la que yo participé, y menos aún cuando el partido por el cual yo cometí esos hechos que pueden terminar siendo ilícitos ha terminado desprotegiéndonos sin ningún rubor, y finalmente solamente han buscado concentrar en la defensa de esa cúpula que ha sido bien indiferente con la situación de quienes en el lado más débil han venido siendo perseguidos por la justicia. Y ha decidido declarar también. Y hasta donde yo conozco y algo me he enterado de este asunto, hay varias otras personas que, siguiendo esa línea, están ya en la línea de testigos protegidos y de colaboraciones eficaces, que van a ser muy importantes para poder fortalecer esto que a todas luces me parece que no hay manera de rebatir y traerse abajo. Ya esa evidencia se constituyó en una manera sistemática de actuar para tratar de ocultar fondos que habían inyectado a la campaña utilizando los métodos que utilizan los lavadores de dinero. Eso ya me parece que no es discutible a propósito de todo lo que hasta ahora se viene conociendo. Si es que en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia muchos aplaudieron y dijeron: hay cualquier cantidad de evidencia que da cuenta que ellos recibieron plata, pues me temo, para quienes solo creían que de ese lado pudo haberse cometido ese delito, en este caso hay mucho más de aquello que hasta ahora se ha podido encontrar en otros casos que tienen características similares. Entonces, lo de Miguel Castro hay que verlo con pinzas. Primero, que ya el descalabro, el desmoronamiento de Fuerza Popular hace que varias otras personas orgánicas a Fuerza Popular empiecen a hablar y den estos detalles. Y en segundo lugar, hay que ver si este incidente generado por este congresista el día de ayer va a tener algún nivel de consecuencia o alguna consecuencia práctica en torno al accionar de José Domingo Pérez, que desde mi modesto punto de vista, más bien al contrario, protegió al testigo el día de ayer sin mencionarlo y tratando de dar muestras de que no se trataba de un congresista para despistar a quienes por supuesto estaban siguiendo con atención lo que ahí se estaba discutiendo. Más o menos como cuando el fiscal José Domingo Pérez se fue a México a dictar una charla, y ese día se hicieron los allanamientos y las detenciones de, entre otros, Keiko Fujimori, para que justamente el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no se enterara ni se diera cuenta de que iban a tomar esa decisión, para que, por cierto, no genere algún mecanismo para impedir esa diligencia. Así es como el fiscal José Domingo Pérez el día de ayer me parece que ha actuado, y me parece que lo ha hecho de manera responsable. Así que cualquier intento de denuncia o de queja contra el fiscal va a develar un plan del cual Miguel Castro Grandes podría ser parte, en el ánimo de boicotear el trabajo tan riguroso que está haciendo este valiente fiscal. Pero si eso no pasa, es una legítima preocupación y hay que tratar de dar las garantías a este señor, porque ha hablado. Además, ha hablado, dice que 26 horas seguidas. Imagínense todo lo que ha podido contar, porque si no supiera y no tuviera tantos elementos que puedan ser útiles para el Ministerio Público, en un par de horas esto se acaba. 26 horas, imagínense ustedes todo el detalle que se ha podido dar al respecto. Son las 7:18 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, estamos estrenando nuevo set. Yo agradezco muchísimo a las personas que ayer me han escrito saludando, porque está realmente muy bonito el set, y les agradezco mucho a mis colegas que han tenido que ver con este tema.
Hay otras, y bueno, esta es una información que lo difunden varios de medios de comunicación. Por ejemplo, La República dice: otro congresista fujimorista es testigo protegido. Lo dice también el diario El Comercio el día de hoy. Congresista Miguel Castro dice que es el testigo protegido, y así otros medios de comunicación también resaltan este hecho importante. Perú 21 da cuenta de una noticia que nosotros hemos mencionado aquí en otro momento, pero la desarrolla muy bien y nos llama a la preocupación. Deberíamos prestarle atención a este dato. Dice: carta bajo la manga. Congreso dio a Inostroza el pretexto perfecto. No acusaron a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura de crimen organizado, y su defensa usa este argumento para impedir extradición. ¿Qué cosa significa eso? Recordarán ustedes que cuando se discutió la situación de Inostroza Pariachi, el amigo de Camayo, el amigo de Becerril, el señor que se reunió con la señora K, y que sabemos que la señora K es Keiko Fujimori, y hay testigos protegidos que dicen que sí se produjo esta reunión para tratar de cooptar a un juez supremo, que además era presidente de la sala, que iba a ver en casación los casos vinculados a los cócteles y a la discusión sobre criminalidad organizada de Fuerza Popular, porque querían manejar este juez, que además quería ser el presidente de la Corte Suprema. Ese juez, cuando se discutió su situación, los fujimoristas no quisieron acusarlo por criminalidad organizada, sí por otros delitos de corrupción. ¿Por qué ese dato era importante? Porque si no se le acusaba por criminalidad organizada, el Ministerio Público quedaba con las manos atadas, y lo que podía pasar era que se discuta una corrupción más individual de este personaje, haciendo negociaciones incompatibles con algunos personajes, pero no dar cuenta del funcionamiento de una red criminal, que es lo que en realidad ahí funcionó. Entonces, al no darle la categoría de criminalidad organizada, lo que se anulaba era la red, eran corrupción desagradable, indignante, pero individual o bilateral, no funcionamiento de una red. Y fue la crítica ciudadana, los medios y el escándalo que en ese momento se presentó lo que llevó a revisar esa decisión, y terminaron acusándolo por participación en una red criminal o en crimen organizado. Entonces, hasta ahí bien, pero resulta que en el caso de los consejeros o los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, no los incorporaron a la red de criminalidad organizada. Y por eso es que Gutiérrez Pebe, cuando ha ido a una prisión preventiva, no va por criminalidad organizada, sino por cohecho, tráfico de influencias, en fin, negociación incompatible, patrocinio ilegal, otros delitos de corrupción, que son graves, pero que no dan cuenta del funcionamiento de una red. Entonces, ¿cuál es el argumento del impresentable de Inostroza Pariachi ahora en España? Que él no puede ser acusado por miembro de una organización criminal, porque ¿quiénes pertenecieron a esa organización criminal? Si nadie más es parte de una organización criminal, ¿cómo él puede haber sido el jefe de una banda si la banda no existe? Y eso, digamos, en términos de lo que va a revisar la justicia española para la extradición, puede terminar jugándole a favor. Dice: en la audiencia por el pedido de extradición del juez supremo, su abogado argumentó que no puede ser judicial una organización criminal porque a los ex consejeros del CNM, pieza clave de esta red, no se les atribuyó este delito. Es decir, ¿cómo puede ser este cabecilla de una red si es que los otros no son parte de una red? ¿Quién es el que le dio la categoría de no partícipe de una red a los consejeros del CNM? El Congreso de la República, que antes había querido hacer lo propio con Inostroza Pariachi. Estos sinvergüenzas, sobre todo los fujimoristas y los apristas, han querido salvar todo el tiempo a Inostroza Pariachi, porque ahora ya no les importa si Inostroza Pariachi puede o no darle la impunidad que él les había garantizado, sino tenerlo lejos para ellos es fundamental, porque si este señor viene y habla y dice todo lo que sabe en torno al funcionamiento de esta red y su vínculo con la política, pues ese desmoronamiento que estamos viendo en el fujimorismo y en el APRA, pese a los irresponsables rumores que, creyendo que va a generar un movimiento inusitado en la política y va a generar un problema serio, ha hecho Alan García hace poco, pueden terminar en apuros más serios, porque entre otros, algunos parlamentarios apristas aparecen muy de la manito de algunos protagonistas de esta historia de las redes, de la red de los cuellos blancos del puerto. Entonces aquí le han dado la mano a Inostroza Pariachi para que él pueda argumentar en el tema de la extradición. Nada en esto es casualidad, y Alan García, que en esos menesteres es campeón mundial, dice que en la política no hay casualidad y que no se puede dar puntada sin hilo, y eso lo hicieron claramente pensando en salvarle la vida a este impresentable
que llegó a ser vocal supremo, pese a que nosotros, y lo digo modestamente, en varias oportunidades impedimos que llegara a ser fiscal supremo. Cuidado con eso, y muy bien Perú 21 al hacer notar ese asunto que ha pasado bastante desapercibido. Otra cosita que quiero mencionar, son las 7:22 de la mañana, tiene que ver con la reorganización de Fuerza Popular. No me digas, ¿es verdad? Ja, ja, ja. La señora Luz Salgado va a reorganizar el fujimorismo, es decir, la siempre bien peinada expresidente del Congreso de la República, y que era una asidua visitante del Servicio de Inteligencia en la época de Vladimiro Montesinos, y que no solo no ha cambiado, digamos, en su manera de entender el relacionamiento entre los poderes del Estado, porque hasta ahora sigue auspiciando la posibilidad de buscar, manejar y controlar. Cuando amenaza un fiscal, le dice: no sabes con quién te has metido, va a reorganizar Fuerza Popular. Permítame que me sonría. ¿Qué polvo se pone Usía? Ocre rosado, Rachel, le pones a tu piel. ¿Cómo ha cambiado Pelona? Por favor. Y el otro que va a hacer la reorganización, porque lo acaban de poner vocero, es el señor Carlos Tubino. O sea, esa es la renovación del fujimorismo en momentos de diluvio o en momentos de desvanecimiento. Mejor no me hagan reír, me han hecho el día realmente con esa noticia. Luz Salgado es el nuevo rostro del fujimorismo decente y moderado. Permitan que me sonría como Castañeda. Je. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa más hay para seguirnos riendo de este fujimorismo? La señora Rosa Bartra, ayer en su penosa intervención en el Congreso de la República, defendiendo un mamarracho, la verdad, impresentable, que ni su propia bancada le escuchaba. Estaba Leila Chihuán, ¿no es cierto? La muy bien cultivada señora Chihuán, ¿no? Además, yo me quiero solidarizar con ella, porque lamentablemente sé que su situación económica es muy precaria, que su pobre y precario sueldo de congresista no le alcanza para vivir de una manera decorosa, y lamentablemente esa es una situación que va a tener que vivir, y esto es una pena decirlo, por los próximos 2 años y medio o 3. Lamento mucho esa situación, señora Chihuahua, realmente usted se merece mucho más, pero es lo que el Estado le puede pagar. 26.000 soles al mes es lo único que se le puede pagar, y mil disculpas, porque la verdad yo sé que usted sufre apremios y problemas serios y no puede cubrir con eso todas sus necesidades. Esa señora se ponía a conversar, estando presidiendo la mesa directiva del Congreso, con la señora Aramayo, sí, la señora que le pide permiso a Keiko Fujimori hasta para aplaudir, para ir al baño, para comer, para estornudar, para respirar. Conversaban como si estuvieran pues en una cafetería, mientras Rosa Bartra hacía la presentación de su informe, en una clara muestra de irrespeto y de poca importancia que le daban a lo que esta señora ayer presentó. Y cuando uno mira la fotografía, cuando la señora hacía su presentación, ni su bancada estaba. Todos habían preferido irse a cualquier lugar menos escuchar lo que ya todos sabíamos. Era, digamos, el balbuceo de alguien que quería darnos a entender de que había hecho algo importante, cuando no ha servido para ningún fin ese poner un propósito ese informe, ni para profundizar en hechos de corrupción que por supuesto todos nos llaman la atención y nos indignan, y menos desde la perspectiva que tenían algunos de ellos de lavarle la cara a Keiko Fujimori Alan García, porque han terminado contaminándolos más, porque cuanto más los lavan y limpian a ella, más dudas tenemos de que eso sea verdad, y eso la señora Rosa Bartra lo ha hecho, digamos, con una ejemplar actuación el día de... Nadie le escuchaba el día de ayer. Son las 7:26 de la mañana, pero como nosotros no hemos escuchado, o hemos escuchado a Rosa Bartra, pero que no creemos nada de ese informe, porque resulta que son corruptos Humala, Kuczynski, corrupta Susana Villarán, es corrupto Toledo, y seguramente, no tengo la menor duda de que están involucrados en un caso grave, pero resulta que con Alan García nada, ¿no es cierto?, salvo, digamos, hasta su viceministro, y de Keiko Fujimori ya ni siquiera una mención, porque dicen que no era funcionaria pública en ese momento y no se ha encontrado una participación en los hechos que ellos han investigado, y esto realmente es vergonzoso. Pero como nosotros, la verdad sobre Alan García
tenemos una idea de su comportamiento en base a lo que ha hecho y todos hemos visto, y sabemos que en el sistema de justicia él siempre juega de local porque maneja la cancha y esta está por lo general muy inclinada. Él juega así, él juega aquí y sus opositores o la justicia juega aquí, pero la cancha está así. Entonces cuando este quiere meter goles es más fácil, ¿no es cierto? Porque es más difícil de su vida. Así juega, y con público y todo a favor. Pero como nosotros no le creemos a Rosa Bartra y a su informe sobre Alan García, porque tenemos nuestro derecho a no creer, a dudar, nosotros vamos a poner un extracto de alguien al que sí le creemos sobre quién es Alan García, y se lo vamos a traer a colación para tratar de que usted tenga una versión distinta de lo que muchos creemos que es Alan García. Esto pasó en el último debate que se dio a propósito de las elecciones generales del 2016, donde Fernando Olivera era candidato a la presidencia de la República y por esos azares de la vida, ¿no es cierto?, y bendecido por, ¿no es cierto?, el destino, terminó frente a frente a Alan García, y con una capacidad de síntesis que ya me gustaría tener a mí, en muy poco tiempo pudo resumir y caracterizar a Alan García Pérez, al autor de los rumores de golpe de Estado, al que irresponsablemente por estos días viene buscando generar inestabilidad, porque es como cuando una persona está jugando un partido de ajedrez, una partida de ajedrez, y está perdiendo la partida, agarra y patea el tablero, porque cree y entiende que volviendo a armar las fichas o armando el escenario para volver a comenzar el juego va a poder librarse de todo lo que judicialmente se le viene, pero de lo que socialmente hace tiempo ya, creo, ha generado convicción en la mayoría de los ciudadanos, que han tenido una consecuencia lógica: la ilegitimidad y la poca credibilidad que, por cierto, este señor genera. Con ustedes el informe, no de Rosita Bartra, porque ese dice Alan no, el informe de Fernando Olivera, al que cree ustedes, como yo, le prestamos un poquito más de atención. Vamos a escucharlo. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil que usted creó en Ginebra con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Ahí está. Ese es el informe Lavallato del Congreso de la República que ayer Rosa Bartra no ha querido decir. Magnífico, ¿no? Fernando Olivera diciéndole en la cara a uno de los personajes más cuestionados de la política en nuestro país lo que finalmente muchos, debería decir la mayoría, le quisiera alguna vez decir a Alan García. Pero ahí está, nosotros vamos a tratar de inclinar un poquito la cancha, porque decir que Alan García no tuvo ningún tipo de responsabilidad en actos de corrupción que en su gobierno se produjeron es como decir que el señor era un idiota, y algo no es Alan García idiota, ¿no es cierto? Saben ustedes. Son las 7:32 de la mañana. Tengo que ir a una pausa, pero quiero decir también que ayer la sala penal
de apelaciones, o en la sala penal nacional, ¿no es cierto?, una de las salas que estaba discutiendo a pedido del Ministerio Público si es que la sala que preside el doctor Salguanay debería o no ver la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho, habida cuenta, ha adelantado opinión sobre su trabajo, pero sobre todo porque había una señora llamada Jessica León que la verdad tiene una trayectoria un poquito dudosa y cuestionable, ¿no? Trabajó con el fiscal Salvatierra, tuvo un familiar que trabajó con Montesinos, y como si eso era poco, se ha arrepentido en los últimos tiempos de haber trabajado y favorecido a Walter Ríos cuando estuvo de paso por el Callao. Pero la sala presidida por Inés Villa Bonilla, que es una magistrada muy ejemplar, ha decidido que esta sala no le ha dado la razón al Ministerio Público, dicho que esta sala va a ver la recusación de Richard Concepción Carhuancho. Yo respeto mucho a Inés Villa, creo que no han tenido la razón esta sala al tomar esta decisión, pero hay que, por cierto, respetarla. Y lo que va a pasar ahora es que esta sala, presidida por el señor Salguanay, que es este señor medio anecdótico que el otro día habló de copy-paste, tratando de caricaturizar a Richard Concepción Carhuancho, va a tener que resolver la recusación que le han presentado contra él. Pero ojo, Richard Concepción Carhuancho la vez pasada fue sometido a una revisión de esta sala, pero no por el fondo de su argumento, sino porque dijo que no ha habido una argumentación debida o una argumentación que uno pueda decir suficiente. Ahora, en las decisiones que está tomando Richard Concepción Carhuancho, además vinculándose a lo que dice el Tribunal Constitucional, más bien se ha hecho una argumentación reforzada, y me da la impresión de que, por más que Salguanay no quiera a Carhuancho, que no le guste, que él en el fondo hubiera querido ser como Carhuancho, ¿no es cierto?, no le dé la razón a los fujimoristas. Me parece que no hay elementos para que haga eso, pero vamos a esperar. Ayer quien difundió esto es la señora Juliana Loza, que es abogada de la señora Keiko Fujimori, la que con mucha algarabía, vitoreando este triunfo, ha dicho que la sala no le ha dado la razón al Ministerio Público, por lo tanto su Salguanay va a revisar el caso de la recusación del señor Richard Concepción Carhuancho. Me parece que no hay elementos para recusarlo, pero en fin, vamos a esperar. De pronto, todo lo que está haciendo Richard Concepción Carhuancho se va al tacho porque un señor como el señor Salguanay decide, ¿no es cierto?, no hay argumentos desde mi punto de vista, por otras consideraciones, traerse abajo todo lo actuado, y con eso también se trae abajo todo el trabajo del fiscal José Domingo Pérez, que tan diligentemente ha venido haciendo una participación formidable y que todos hemos podido apreciar el día de ayer. Pues bueno, aquí termino mis comentarios. No, solamente termino. Ayer ha habido un merecido homenaje a tres mujeres valerosas, tres mujeres inteligentes, tres mujeres muy comprometidas con la justicia y con el país. Me refiero a Rocío Sánchez Saavedra, a Jacqueline Pérez Castañeda y a Sandra Castro Castillo, que son las fiscales que investigan a la red criminal que azotaba el Callao. Recibieron gestos de apoyo, ofrecieron no ceder ante amenazas. Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento al papel muy importante, determinante que han cumplido estas tres valientes mujeres fiscales. Mi reconocimiento, me quito el sombrero. Y el señor Chávarri, con una actitud cobarde, ¿no es cierto?, ha empezado a tomar represalias contra ellas, porque así son los, digamos, diminutos en términos morales y éticos. Así son los que no dan la talla para cargos tan importantes y que con mezquindad buscan proteger sus propios intereses y no del país, que es lo que el encargo de la Constitución prevé para un cargo de esa naturaleza. Son las 7:36 de la mañana. ¿Qué hago? Voy a la red. Carlitos Yancul me dice que tengo que ir a la red. Voy a una pausa, de eso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho, no se muevan. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.